Hola a todos. Bueno, me alegro que por fin nos hayamos podido conectar, que teníamos un poco de problemas. Y gracias por estar ahí con este calor, que estaríamos mejor en la piscina, a lo mejor vosotros. Yo estoy muy contenta de estar aquí como charlando. Así que, mira, vamos a empezar porque tengo varias preguntas. Y entonces vamos a empezar con José María Izquierdo, que me dice, es un placer dirigirme a ti y espero que tus palabras sean de aliento para seguir en la brecha. Desde hace mucho tiempo siento la necesidad de sacar lo que llevo dentro, pero la decisión se alarga. Tengo 68 años y estoy lleno de temores por la tarea que entreveo significa escribir. ¿Crees que aún hay tiempo? ¿Podrías hablar de experiencias de comienzos similares y con algún éxito? No éxito editorial, sino personal, porque a veces pienso que escribir sería una terapia para mí. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Pues mira, José María, para empezar, escribir ya de por sí, como tú dices, es muy terapéutico. Yo desde luego me he ahorrado muchísimo dinero en psicoanálisis dedicándome a esto de la literatura, pero además la ventaja que tiene escribir es que puedes dedicarte a ello hasta los 100 años. Me preguntabas casos de escritores de éxito tardío. Bueno, no solamente de éxito tardío, sino que han empezado a escribir muy tarde. Y se me ocurre uno de los grandes, 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 que es Lampedusa, que como tú sabes es el autor de Gato Pardo. Él empezó a escribir francamente tarde, no sé si tanto como tú, pero desde luego lo voy a mirar porque creo que sí. Y tuvo ese exitazo mundial, que es el libro maravilloso que seguro que has leído, y si no lo has leído te lo recomiendo porque es que además es un libro de madurez, ¿eh? Eso se nota en un escritor cuando hayas vivido mucho, como te habrá pasado a ti. Y después, más cerca, tenemos otro caso también bastante notable, que es el de Rosa Regás. Rosa Regás siempre había estado más o menos vinculada al mundo del libro, pero se lanza a escribir muy, muy tarde y gana con su primera obra el premio Nadal y más adelante también el premio Planeta. Ella siempre dice que la vejez le trajo no solo serenidad, sino mucha inspiración y espero que eso es lo que te traiga aquí también, José María. Así que te mando un beso muy, muy fuerte. Después tenemos a Celia, que me dice, soy escritora editada en soy escritora, me han editado dos novelas en Argentina y Alemania, dos veces finalista del Planeta, poseo otras dos novelas inéditas y mi agente literario, que es Guillermo Shavelson, ha dejado de representar a escritores menos conocidos. Mi pregunta es, ¿le interesaría a otro agente leer mis textos y posteriormente otorgarme su representación? Aguardo la respuesta y agradezco su atención. Mira, Celia, desde luego Charlson es un magnífico representante y hay muchos otros. Nosotros estamos pensando con Gervasio que vamos a publicar a partir del mes de septiembre, vamos a hacer una lista de todos los agentes literarios y de las personas que se dedican a cazatalentos en literatura, que hay unos cuantos. Nos parece que es un servicio interesante para todos los que estáis empezando y queremos hacer una criba porque claro, el problema es que hay agentes, como le pasa a Willy Shavelson, por ejemplo, que, bueno, ya tienen muchos autores y prefieren concentrarse en los que ellos piensan que de alguna manera pueden darle más rendimiento. Lamentablemente esto es así y muchas veces los escritores jóvenes se quedan fuera de juego porque no hay nadie que haga una apuesta por ellos. Como te digo, a partir de septiembre, o bueno, nosotros vamos a ponernos en marcha en septiembre, o sea que a lo mejor tardamos un poquito en colgarlo, vamos a hacer una lista de todos esos agentes y scouts que buscan talentos por ahí y te deseo mucha, mucha suerte. Después tenemos a Sandra. Y que me dice, este espacio me ha venido muy bien porque no tengo no tengo en el café a nadie que esté realizando en este momento el curso de cuentos para niños. Mi pregunta es, ¿qué proceso o pasos debería hacer un escritor de literatura fantástica o mística para niños de 8 años en adelante para colocarse dentro de la psicología de un personaje que forme parte del mundo infantil, de modo que el narrador llegue al lector infantil y lo atrape haciendo placentera la lectura?
Bueno, como tú bien dices, lo que todos intentamos es que nuestros personajes, no solamente los infantiles, sino todo lo demás, atrapen al lector y empiecen a conectar con él y de alguna manera los lectores se sienten identificados. Tú me dices que quieres escribir para niños de 8 años. Nosotros ahí en el curso, como tú habéis visto, tenemos varios trucos para lograr esa complicidad con el mundo de los niños, ¿no? Que no es nada fácil, porque como tú bien sabes, los niños tienen una oferta de ocio enorme. O sea, que nosotros estamos compitiendo con la Wii, con la Nintendo, yo qué sé, con todos estos aparatos que ni siquiera sé cómo se llaman, también con los deportes, en fin, con toda la cantidad de cosas que los niños tienen para divertirse. Entonces, hay dos o tres cosas que suelen funcionar muy bien para niños. Tú dices que quieres hacer un tipo de literatura fantástica o mística. Yo no sé muy bien qué quieres decir con mística. No sé si quieres como que sea algo así más religioso. Yo no te lo recomiendo eso para niños porque es más para adultos, ¿no? Yo creo que los niños quieren cosas divertidas. Y en cambio la fantasía, pues es un territorio perfecto. Así que eh, si los trucos literarios se pueden comparar con la cocina, yo creo que habría que añadirle los siguientes ingredientes. Tienes que poner, para los niños siempre hay que poner un poco de humor. Si son niños pequeños, es muy importante el ritmo, los ruidos, las onomatopeyas, ese tipo de cosas gusta mucho, ¿no? Que tenga un ritmo la narración y que sea sonoro, ¿no? Que tú cuando escribes una cosa, hay un truco muy bueno que es leerlo en voz alta y escuchar. Si suena bien, es que está bien escrito. Así que, como hemos dicho, vamos a poner un poco de humor, vamos a poner un poco de ritmo, un poco de música. Vamos a poner un poco de intriga, que eso gusta muchísimo. Y en la novela fantástica pues tiene que haber un enigma, ¿no? Y un héroe y un villano. Esos son los ingredientes más o menos de lo que están hechos los libros de literatura fantástica para niños. Mi hermano Gervasio, que ha sacado un libro infantil hace poco, le ha añadido otro ingrediente que a los niños les gusta mucho y es un poco la escatología, para entendernos. Su libro se llama Ni quizás y el retrete atómico. Y desde luego, esa cosa así un poco cochina a los niños pequeños les suele gustar también. Así que espero que todas estas recomendaciones te vengan bien y te mando un beso muy fuerte. Voy contigo, Manuel Pico, y tú me dices, ¿se puede aprender a crear y a escribir a través de un curso de escritura creativa? Vamos a apagar esto. A través de un curso de escritura creativa o a la hora de escribir no hay recetas. Si la respuesta es afirmativa, me gustaría saber cuáles son las claves más importantes a juicio de Carmen Posadas. Bueno, como hemos comentado alguna vez, por lo menos en los cursos, no sé si tú estás apuntado, Manuel, pero nosotros siempre decimos que la literatura tiene una parte de talento, que esa la tienes o no la tienes, es como el que tiene talento para cantar o el que tiene talento para bailar, eso viene de fábrica, como quien dice, ¿no? Así que yo, por ejemplo, que mi ilusión siempre ha sido ser María Calas, no tengo ni una oportunidad porque canto como una rana, así que ni lo intento, pero como suponiendo que tú tienes ese primer ingrediente, que es el talento, luego hay otra parte de la literatura, la parte de la escritura, que es el oficio, y eso sí se puede enseñar. El talento lo tienes o no lo tienes, pero la parte que tiene que ver con el oficio sí se puede aprender, que es lo que nosotros intentamos hacer con estos cursos. Son cursos interactivos, o sea que tú vas a estar siempre muy tutelado en el sentido de que te vas a pedir que leas un capítulo, que hagas unos ejercicios y luego esos ejercicios se comentan con tu tutor y al mismo tiempo se comentan con otros alumnos que están contigo en el curso, que muchas veces son más implacables aún que los profes. Lo hacemos así porque escribir es un acto muy solitario.
O sea, realmente te sientes desamparado, no sabes si lo que estás haciendo es bueno o es malo, si lo tienes que tirar a la basura o si vas a ganar el premio Nobel con él. Así que nosotros lo que procuramos es ayudarnos a no sentiros tan solos, que vosotros tengáis la respuesta de otros lectores para que veáis lo que funciona, lo que no funciona, lo que gusta, lo que no gusta, y después los tutores que te van orientando. Y entonces, bueno, si te animas, ahí te esperamos en los cursos. Un beso muy fuerte. Ya no se va. No, está bien, ahí estás. A ver. Tengo otra pregunta que dice, en una novela, ¿cómo deberían escribirse los números? ¿En letra o en números? Pues eso depende un poco, porque, por ejemplo, hay algunas veces que se tiene que escribir con números, como por ejemplo, si pones una fecha, no vas a ponerlo con letras, ¿no? Tienes que poner la fecha tal cual. O yo qué sé, si depende en unas ocasiones, puedes ponerlo con números y otro tienes que ponerlo con letras. Por ejemplo, si estás escribiendo en una novela y vas a decir Margarita tenía 27 años, pues queda mucho más elegante ponerlo con letras, ¿no? 27 con letras. ¿No? Y seguimos con otra pregunta que lamentablemente no me sale quién es el remitente, pero porque no se ve muy bien. No se ve muy bien. Pero dice, hola Carmen, tengo una curiosidad. ¿Te fijas algún tiempo a la hora de escribir una novela? Me imagino que desde que surge la idea hasta que se materializa puede pasar mucho tiempo. Pero querría saber si es bueno fijarse unos plazos para ir centrando y obligarnos a plasmar toda la tormenta de ideas que flota en nuestra mente. Pues mira, en esto de la escritura cada maestrillo tiene su librillo y hay gente que dice, bueno, la inspiración viene cuando viene y no se puede forzar. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo me tengo que poner siempre una fecha. Luego a lo mejor no la cumples, pero te sirve de mucho el saber que tú dices, bueno, eh, voy a escribir esta novela y me gustaría tenerla terminada dentro de 2 años. Tampoco hace falta que digas que la voy a tener terminada dentro de 6 meses. O sea, date un plazo razonable, ¿no? Y a mí eso me ayuda porque escribir con una cierta presión de vez en cuando funciona. Pero como te digo, depende mucho de tu carácter. Así que si tú eres una persona un poco más caótica en el mejor sentido de la palabra, que no te gusta ponerte límites, etcétera, etcétera, pues déjate llevar por la historia. Pero a mí, desde luego, me sirve el ponerme un límite, porque si no podrías estar escribiendo toda la vida. En realidad, una novela no se acaba nunca. O sea, hay una anécdota de García Márquez que a lo mejor os divierte conocer y que a mí me parece muy gráfica de lo que pasa con un escritor. Cuentan que García Márquez iba a visitar a un amigo que iba en tren y entonces no tenía nada que leer, pero le llevaba un librito de su amigo, un librito de él, ¿no? Un libro de regalo, ¿no? Y como no tenía nada que leer, se puso a leer su libro y cuando llegó a destino, que eran 2 horas más tarde o 3 horas más tarde, todo el libro estaba tachado, subrayado, cambiado, porque, como digo, puedes corregir eternamente. Es otra cosa que te recomiendo. Cuando ya tengas el libro pulido y todo lo demás, llega un momento que tienes que decir, basta, este libro ya está, porque si no es una tarea infinita. Ahora tengo como digo, lamentablemente no consigo leer los nombres, está muy flojito. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ah, Hitoshi Hanashiyama. ¡Qué barbaridad! ¿Desde dónde nos escuchas, Hitoshi? Me hace mucha ilusión saludarte. No sé si eres japonesa o algo así, pero suena por lo menos. Y dices, soy escritor novel, o sea que eres chico, y me gusta mucho escribir novelas cortas y relatos. Además, creo que tengo algo a mi favor para ser escritor y es mi imaginación. Mi problema verdadero empieza al querer publicar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasos sigo
porque tengo muchas cosas hechas, pero el mundo de la edición y de los libros para mí es un misterio. Bueno, pues un poco te voy a contestar lo mismo que le decía a nuestra amiga Celia Mirán. Y es que nosotros a partir de septiembre, octubre, vamos a colgar en nuestra página una lista de agentes literarios porque queremos también dar ese servicio, ¿no? Para que vosotros sepáis a quién poderos dirigir. Eh, También hay otra posibilidad muy interesante que no se lo he comentado a Celia, pero creo que vale la pena, y es que en Amazon hay mucha gente que está colgando sus novelas. Las cuelga gratis y de repente resulta que se las baja tantas personas que un momento dado un editor convencional se interesa por esa novela y la publica también en papel. Ha habido muchísimos casos. Aquí en España, desde luego, conocemos a 4 o 5, pero voy a nombrar solamente el fenómeno más grande de todos y es Las sombras de Grey. Las sombras de Grey empezó como lo que llaman fan fiction, que es gente que le había gustado mucho el libro de Crepúsculo, el de los vampiros y todo lo demás, y entonces empezaba a colgar pues, cosas relacionadas con ese libro, ¿no? Como bueno, un spin-off, ¿no? Del libro este famoso de los vampiros. Y empezó a tener tantas visitas, que por supuesto un editor avispado encontró el fenómeno y se ha convertido, yo creo que el fenómeno literario más grande de todos los tiempos. Creo que ha vendido 60 millones de libros, ¿no? Un disparate, más todos los que se bajaron gratis en la red, que es una barbaridad. Bueno, no es que yo sea gran fan de este tipo de libros y la verdad es que estaría mucho mejor si le hubieran hecho un editing y eso un poco, bueno, no tiene mucho valor literario, pero te lo menciono como fenómeno editorial porque es un ejemplo de lo que puede pasar hoy día con un libro. Así que te deseo mucha suerte, Itoji, y estamos en contacto. Después tengo a José María Vieira Fonseca, que dice, ¿para escribir una novela es suficiente leer buenos autores o también se debe tener mucha creatividad? Pues mira, se puede tener mucha creatividad, hay gente que la tiene, pero con eso no basta. Es fundamental leer. O sea, una cosa no puede ir sin la otra. O sea, por mucho que leas, si no tienes un talento mínimo, no vas a ser un gran escritor, pero si no lees, aunque te hagas una gran cantidad de creatividad, te vas a pasar la vida descubriendo el Mediterráneo. Así que yo creo que para ser un escritor hay solamente dos requisitos importantes, bueno, tres, vamos a decir. Las ganas de serlo, un cierto talento y después ser un gran lector. Así que se aprende mucho, pero también se lee de una manera distinta cuando eres un escritor que cuando simplemente lees por diversión. Cuando lees simplemente por diversión, bueno, pues te fijas en la trama, en los personajes, en todas esas cosas. Pero si tú lees como un escritor, tienes que fijarte en por qué se usa este adjetivo, no se usa este otro, por qué este personaje se llama Juan y no se llama, por ejemplo, Borja. En la vida real los nombres son muy azarosos y no se sabe por qué uno se llama de una manera u otra, pero en el mundo de la literatura los nombres de alguna manera crean personajes. Como te digo, no es lo mismo llamarse Vanessa que llamarse Gregoria. Si nosotros pensamos en Vanessa, nos imaginamos un tipo de persona, si pensamos en Gregoria, nos imaginamos en otro. Así que todo ese tipo de cosas que no te fijas cuando las lees como un lector simple, cuando lees como un escritor vas aprendiendo. Y eso es lo que nosotros enseñamos en nuestro taller, precisamente, a leer como un escritor. Después tenemos a Clara Rodríguez, que dice, hola Carmen, llevo 3 años escribiendo, pero a veces me ocurre que al ponerme con el Word en el ordenador, me vienen algunas ideas para escribir una novela. Lo que ocurre es que no sé cómo empezar, hacer que el lector se enganche desde el primer momento. ¿Podrías darme un consejo?
Pues mira, el mejor consejo que te puedo dar es que a escribir se empieza escribiendo. Quiere decir que te pones delante del ordenador y aquello te parece tan inabarcable y tan enorme y tan difícil que te entra un bloqueo que no puedes poner ni la primera letra. Entonces lo que tienes que hacer es empezar. Aunque lo que se te ocurra sea una simpleza, aunque lo que se te ocurra sea un tópico horroroso, aunque sea una cursilada, tú tienes que seguir adelante porque verás que un momento dado entras en la historia. Es como si de repente se pusiera un pequeño clic y de todas aquellas ideas desilvanadas que no sabías ni a dónde te llevaban, en un momento dado entras en esa historia y empiezas a narrarla. Esto puede parecer magia, pero es así. Hay una frase de Miguel Ángel, el escultor, que a mí me gusta mucho y que más o menos habla de esto que te estoy contando. Él dice que esculpir es descubrir la maravillosa obra de arte que duerme dormida dentro, que perdón, que duerme dormida, que, que está dormida dentro del bloque de mármol. O sea, que la obra esa maravillosa que tú quieres escribir ya existe. Lo único que tienes que hacer tú es sintonizar con ella. Está escrita en tu cabeza. Lo que tienes que hacer es sacarla. A ver, espérate que me perdí. Tenemos aquí a Jorge Pérez Galera, que dice, en los tiempos actuales, en los que el ser humano está experimentando una gran guerra de valores, en aparente transición hacia un lugar que no parece haber sido explorado con anterioridad por el recuerdo de nuestras experiencias pasajeras, cíclicas y al fin y al cabo, vislumbro en la calle y respiro en el aire cargado de nostálgicas palabras actuales hacia el desánimo, lo que inevitablemente parece conducir hacia una gran crisis de identidad juvenil enmascarada en una burbuja de irrealidad que cada vez se hace más y más pequeña. Carmen, llegado a este punto, quisiera saber cómo llegar hasta el lugar más profundo del corazón de los lectores de la manera más real posible, caminando por la línea del horizonte que separa la realidad de la ficción, para hacerles saber que la esperanza habita en las páginas de un libro que quizá algún día sea leído en la suite de Punta del Este. Bueno, me encantó el detalle de Punta del Este. Pues mira, para, para conectar con un lector, eh, aparte de todos los consejos que hemos dado, lo que tienes que ser es muy sincero. O sea, nada chirría tanto como que alguien intente escribir algo que no siente. Me da la sensación, por lo que tú estás contando, Jorge, que tú, bueno, eres una persona profunda y que te interesa mucho por la parte espiritual del ser humano. Bueno, pues yo creo que deberías intentar escribir algo que esté en esa línea, o sea, que apele a la parte más profunda del ser humano, a cómo ser mejores, a cómo eh, sintonizar más con la naturaleza. Me da la sensación que esa es tu línea. En literatura cada uno tiene una línea, ¿sabes? Entonces una no es mejor que otra. Hay gente que, por ejemplo, le gusta ser irónico, hay otros que les gusta eh, ser más fantásticos y no tocar temas así mundanos, sino irse a otros mundos posibles. Y yo creo que el tuyo es el mundo de los sentimientos, de, no sé, un poco así en esta onda New Age que tiene mucho éxito. O sea, que tienes posibilidades de que lo que escribas, desde luego, interese a los editores y también a los lectores. A ver si tengo más por aquí. Yo no sé si se me ha quedado alguno en el tintero. Bueno, pues si estáis alguno ahí y queréis que charlemos de algo, yo encantada. Tengo todo el tiempo para vosotros. Sí, no estoy seguro. Yo soy Gervasio. No estoy seguro si funciona el chat, por lo que me han dicho, pero a ver si por casualidad funciona esa cosa que no estoy seguro. ¿Dónde hay que mirar? Tendría que salir un mensaje por aquí. Ah, Pero porque aquí esto es alguien que está online, ¿no? Eso no tiene nada que ver. sí, pero no sé si en realidad funciona el chat como tal. Ujú.
porque nos habían dicho que aparentemente esta versión de este programa tenía problemas con el chat. Bueno, creo que por lo menos los que nos No, han no, no, sí, escrito sí, les sí. llegue la respuesta, ¿no? Eso sí ya lo sabemos que sí, pero bueno, parece que no, el chat no funciona como tal, con lo cual pues vamos a despedirnos. Qué pena, pues desearos muy feliz verano, que es una época buenísima para crear, para escribir, para leer, para todo lo que a nosotros nos gusta, y que en septiembre nos volvemos a ver, ¿m? Y me contáis a ver cómo van vuestros proyectos. Ah, espera, perdona, que por lo visto me parece que podemos arreglar algo. A ver un segundito. ¿Mm? Sí, Estamos viendo a ver si entra alguna pregunta a través del chat del Café de los Escritores. Ahora, ahora veremos un momentito. ¿dónde hay que mirar aquí? No, espera, no, está por aquí. Sí, espera un momento que te paso a Carmen. Sí, sí, un momento, espera. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te oigo muy bien. Ah, vale, vale, perfecto, muy bien. A ver, Alejandro me pregunta que cómo elijo el escenario de mis novelas, dónde se van a desarrollar y que si una vez que lo he elegido visito esos sitios para conocerlos de primera mano. Pues mira, Alejandro, depende un poco de si lo que quieras escribir es un libro histórico o un libro de ficción, ¿no? Imagínate. Por ejemplo, eh, hay- el último libro que se llama El Testigo Invisible tiene lugar en San Petersburgo y entonces a mí me da mucha confianza si voy a escribir un libro histórico, no solamente conocer los lugares geográficos, sino también ir a los museos, hablar con personas que han estudiado sobre este tema. O sea que lo que tienes que hacer cuando escribes una novela histórica es documentarte lo más posible y visitar el lugar de los hechos, digamos, pues es una parte importante. Si estás escribiendo un libro, yo qué sé, una novela que tiene lugar en la edad, yo qué sé, los albores de la humanidad, en la época de las cavernas, pues no necesariamente tienes que ir a visitar el sitio de la caverna donde estaba la caverna antes, porque posiblemente no te va a servir de nada porque es completamente distinta la situación actual de la que ha habido hace millones y millones de años, pero sí te sirve el, el hablar con personas que han estudiado este tema y que de alguna manera te pueden poner antecedentes de qué es lo más interesante que hay que señalar. Cuando escribes una novela que tiene lugar en una ciudad, ayuda que esa ciudad la conozcas bien. Y además a la gente le divierte mucho, a los lectores les gusta mucho que les pongas como lugares a los que tú has visitado, ¿no? Entonces, pues queda bien que tus personajes coman en un restaurante X que a ti te guste y que tienes que poner lo que comieron, porque todas esas cosas dan verosimilitud a tu historia. Escribir es dar verosimilitud a las cosas, lo cual no quiere decir que tengan que ser exactamente como la realidad, sino una recreación artística de la realidad.
Así que espero que te sirva el consejo, Alejandro, y te mando un beso y feliz Navidad, feliz, feliz verano. A ver. Ahora pasa. Sí. Ahora, espera. Sí, aquí está, aquí hay una. A ver. Ifonso Pero, Quiles. ¿el qué, perdón? Vale, cada línea es una pregunta. Vale, ok. Bueno, entonces, Ifonso Quiles y... bueno, pues vienen varios nombres aquí, no sé cómo es esto. Hola, Carmen. ¿Qué se siente a la ¿Qué se siente la primera vez que ves tu libro en la estantería de una librería? Gracias por lo anterior. Pues mira, una ilusión tan grande, yo creo que lo único que lo puedo comparar es a cuando tienes un hijo. Es prácticamente la misma sensación, ¿no? Y es que además es verdad, un libro es como un hijo y entonces es una emoción grandísima y que espero que tú sientas muy pronto. Así que te mando un beso muy, muy fuerte y suerte. Después Manuel Tejido me pregunta si Carmen cree que hay algún límite para crear historias. Pues no, la libertad y la imaginación no tienen límites o solamente tienen un límite y es lo que antes hablábamos de la verosimilitud, que no tiene que ver con la verdad. O sea, la verosimilitud y la verdad son dos cosas distintas, aunque pueda parecer algo similar. Por ejemplo, todos sabemos que las alfombras no vuelan, o sea, evidentemente, ¿no? Pero si alguien te cuenta bien, y si esa persona que lo cuenta es Sherezade y es una experta en fabricar historias fantásticas, tú te crees que las alfombras vuelan. Eso es lo que se llama hacer verosímil algo que todos sabemos que es completamente irreal. Los ingleses le llaman eso la suspensión de la incredulidad. Cuando tú eres tan buen escritor que consigues que el, el lector suspenda su incredulidad y diga, esto es que no diga, esto es una imbecilidad porque esas alfombras no vuelan, quiere decir que tú estás escribiendo algo meritorio y que eso va a tener éxito. A ver, ¿dónde estamos? Alfonso, a este ya lo hemos contestado. No, me vuelve a preguntar Alfonso Quiles. Soy alumno vuestro, me gustaría saber qué sentiste. No, está repetida. Tenemos aquí una de María José, nuestra amiga María José Asensio. Hola María José, me da mucha alegría saludarte por esta vía y espero verte pronto. Y mientras tanto voy contestando tu pregunta. Hola Gervasio y felicidades a Carmen. Mi pregunta no os ha llegado, pero es la siguiente. ¿Cómo eliges los temas de tus novelas? ¿En qué te basas? Muchos besos a los dos. Pues mira, los temas pueden estar por todos lados. Grandes novelas, como puede ser, por ejemplo, El Rojo y el Negro o Madame Bovary de Flaubert, están basados en hechos reales y lo que hacían tanto Flaubert como Stendhal era leer las novelas las páginas de sucesos. Los dos casos están basados en sucesos reales, en casos de la crónica negra que llamábamos ahora. Ahí es una fuente magnífica de inspiración para cualquier escritor. Pero otra fuente puede ser tu experiencia. En realidad la literatura está hecho de las cosas que hemos vivido y de las cosas que nos hubiera gustado vivir y que no hemos sido capaces de vivir porque no nos hemos atrevido o porque la vida no nos ha dado esa oportunidad. Y muchas veces cuando todavía tienes la historia nebulosa y no sabes cómo darle forma, hay una pregunta que a mí me sirve mucho y es ¿qué pasaría si? Si te fijas, esta pregunta, ¿qué pasaría si? Está al comienzo de muchísimas obras que se han escrito, muchísimos libros. Y tú dices, ¿qué pasaría si un hidalgo castellano, digo manchego, se le va la cabeza de tanto leer novelas de caballería y tienes el Quijote? ¿O qué pasaría si un probo funcionario checoslovaco un día ya está convertido
en Escarabajo y tienes a La Metamorfosis de Kafka. Y hay muchísimas obras que, como te digo, muchos libros que empiezan con ¿qué pasaría si? Eh, Otras ideas surgen en los sueños, otras ideas surgen en una anécdota que te han contado los amigos, pero eso es solamente la chispa. Tú empiezas por ahí y luego, como decíamos antes de Miguel Ángel, ya verás que la historia se empieza a contar ella sola. O sea, que puedes empezar con una idea y luego la idea se va por otro lado y se convierte en otra historia completamente diferente. Aprovecho para darte un beso muy, muy fuerte y espero que nos veamos. ¿Vale? Hasta prontito. A ver, tenemos a Manuel Tejido, que me pregunta, ¿crees que escribiendo novelas cortas y relatos cortos puedo tener alguna oportunidad en este mundillo? Pues mira, los relatos cortos, desde ya te digo que son muy difíciles porque no sé por qué aquí en España no hay una tradición de cuentos cortos. Así como en Estados Unidos todos los grandes escritores, desde Faulkner hasta Hemingway, hasta quien tú quieras, se han fogueado y han comenzado su vida como escritores en las revistas y publicando en revistas. A partir de ese momento han interesado a un editor. Aquí en España no es así. Y en cuanto a novelas cortas, bueno, depende del texto y además, como digo, lo que me preguntas es muy difícil porque depende de qué es lo que estás escribiendo, cómo lo has enfocado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te quiero advertir que hay una cierta tendencia hoy día en el mundo editorial a libros muy gordos. Si te fijas, la gente, no sé por qué, tiene una visión un poco mercantilista de la literatura. Entonces es como, me dan más por mi dinero. Esto como si fuera un shampoo, ¿sabes? A ver, si me dan un frasco grande, parece que he hecho mejor negocio que si me dan en frasco pequeño. Lamentablemente es así y no, me gustaría poderte dar otra respuesta más acorde con lo que es el talento, la calidad literaria, etcétera, etcétera, que por supuesto es importante, pero quiero advertirte que esos fenómenos existen. Así que te mando un beso y mucha suerte. Tenemos también a Daniel Núñez que dice, Carmen, ¿cuál ha sido el obstáculo más fuerte que tuviste que superar al decidir escribir tus historias? Pues mira, yo como nunca sé qué es la historia, qué historia voy a contar. Hay escritores que saben perfectamente lo que va a pasar en el capítulo 1, en el capítulo 2, por supuesto tienen el esquema de toda su novela y saben incluso cómo van a cerrarla. Yo en cambio no sé nada, muchas veces empiezo con esa pregunta de qué pasaría si, ¿no? Para contarte, por ejemplo, mi último libro de ficción, que no es de novela histórica, sino de ficción, que se llama Invitación a un asesinato, la pregunta es qué pasaría si una mujer, que por razones que no puedo explicar, no tiene ganas de seguir viviendo, convoca a sus peores asesinos, a sus peores enemigos a que la asesinen. Entonces es invitación a un asesinato. Yo empiezo con esa propuesta, no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. Empiezo con mi protagonista que está mandando las invitaciones y la primera invitación se me ocurre que sea su hermana. Bueno, pues ya tengo el segundo personaje. Tengo el personaje de la asesinada, que va a morir en un momento dado de la novela, y tengo el personaje de la hermana. Y entonces, cuando tú dotas a un personaje de 2 o 3 características, dices, es rubia, o tiene tantos años, o le gusta el café con leche sin azúcar. Bueno, 2 o 3 cositas, esa persona de alguna manera ya adquiere corporidad. Y entonces tú lo que tienes que hacer es escuchar a ese personaje. Esto suena esotérico, pero es así, porque ese personaje va a hablar y de alguna manera se va a definir. Él mismo se va definiendo a medida que va hablando. Y entonces, a partir de ahí se empieza a tejer tu trama. Así que quizá el escollo más fuerte al que yo me he encontrado es ese desasosiego que nunca sé qué va a pasar en la próxima página. Pero, como ya llevo muchos años en este asunto, sé que en un momento dado se produce ese clic y que yo a lo mejor antes no sabía cómo seguir, un buen día voy caminando por la calle y digo, tal, es así. Y funciona porque nosotros no solo estamos escribiendo en el momento que estamos ante el teclado,
estás escribiendo en tu cabeza todo el rato y se va elaborando la historia y muchas veces encaja ella sola. A ver, después tenemos a Manuel Tejido Morilla que dice, si escribo fantasía real, ciencia ficción y fantasía, ¿crees que puedo tener alguna posibilidad? Pues Manuel, yo no sé muy bien a qué te refieres con fantasía real, porque si es fantástico no es real. Pero me imagino que quieres decir fantasía. O sea, vamos a volver a leer la pregunta. Si escribo fantasía y ciencia ficción, ¿crees que puedo tener alguna posibilidad? Y desde luego la respuesta es sí, porque tanto la fantasía como la ciencia ficción son libros que tienen multitud de seguidores, no solo de seguidores, sino de devotos, ¿no? Hay gente que solamente lee ciencia ficción o gente que solamente lee novela fantástica. Así que si tú estás pensando entrar en ese mundo, yo te voy a animar mucho y decirte también que las novelas de fantasía atraen especialmente a los adolescentes. Así que si tú puedes hacer una novela que de alguna manera interese a ese público, pues vas a tener incluso más posibilidades de que te la publiquen. Mucha suerte. A ver, tenemos a Alfonso que dice, tenía otra pregunta, si puede ser, me alegra saber cómo podría desbloquearme cuando me quedo en blanco ante las páginas. Antes de decirte que gracias al curso he alcanzado y progresado mucho y te tengo muy alto en el pedestal. Bueno, eres un sol. Muchísimas gracias, Alfonso. Saludos a Gervasio también. Así que bueno, creo que lo que me preguntas, Alfonso, es trucos para evitar el bloqueo de la página en blanco, ¿no? Bueno, como le he contestado antes a un compañero tuyo, lo importante es escribir. Cuando te ves en la página en blanco y no tienes la más remota idea de cómo seguir adelante, escribe. Escribe y lo primero que va a salir no te va a gustar, y te vas a desesperar y vas a decir, esto lo dejo y me voy a tomar una cervecita que hace mucho calor, pero tienes que seguir adelante porque la literatura tiene su propio ritmo, o sea que te cuesta un poquito entrar en sintonía con esa historia. Así que tú sigue, no importa que luego lo primero que salga lo tengas que tirar, porque eso es parte del proceso, sigues y vas a ver que en un momento dado es la historia que se va contando sola. Y lo mismo te pasa con el bloqueo que ocurre a mitad de una novela. En este caso, a veces es mejor esperar y escribir otras cosas. Entonces, bueno, pues a lo mejor te escribes un artículo, a lo mejor te escribes un cuento, y dices, bueno, no voy a obsesionarme con esto porque estoy bloqueada. Y tu cabeza, como antes decíamos, está trabajando. Tú crees que no, pero está trabajando. Así que al cabo de un día, 2 días, te vuelves a sentar y vas a ver que esa dificultad ya no es tan grande y vas a coger el ritmo otra vez. A ver, después Manuel dice, ¿qué crees que sorprende más, la vida normal o la buena fantasía con mucha acción? Por cierto, soy Itoji. ¡Ah, mira qué listo! O sea que te los habías camuflado, ¿eh, Manuel? Pues me has dado el pego, absolutamente. O sea, que eres muy buen escritor, mientes muy bien, que es lo que hace falta en esto de la literatura. ¿Crees que sorprende más la vida normal o la buena fantasía con mucha acción? Pues mira, como digo, son géneros muy distintos y depende un poco qué es lo que se te da mejor. A mí, por ejemplo, se me da mejor la vida normal. La fantasía con mucha acción no es mi género en absoluto, pero a lo mejor tú eres gran lector de este tipo de novelas y te interesa de alguna manera emular a tus autores favoritos. Por cierto, otra cosa que le voy a recomendar a Alfonso y a ti también, ya que estamos hablando, cuando estás bloqueado. Te ayuda mucho leer libros parecidos a lo que estás escribiendo. Entonces, estoy con el bloqueo horroroso y no sé cómo seguir adelante, pero estoy leyendo una novela policíaca, o estoy leyendo una novela, estoy escribiendo una novela policíaca, o estoy escribiendo una novela histórica, o estoy escribiendo una novela de fantasía. Y entonces buscas
algo que se pueda parecer lo más posible a lo que tú estás haciendo. Y todo eso es material que tu cabeza está procesando y está convirtiendo en literatura y en creatividad. A ver, Manuel, después de engañarme, ¿qué más me vas a preguntar? A ver, yo puedo escribir incluso desde una palabra algo más largo. ¿Desde qué puedes escribir tú algo? A ver, yo puedo escribir incluso desde una palabra o algo más largo. ¿Desde qué puedes escribir tú? No lo capto. Pero bueno, todo es buen punto de partida para escribir. Es verdad que hay algunas novelas o algunos cuentos que surgen simplemente con una palabra. Y a partir de ahí salta la chispa. Lo importante es todo el tiempo buscar esa chispa. Y las chispas están en lugares muy diferentes. Puede estar en una palabra, puede estar en un sabor, puede estar en un olor. Los olores son muy, muy evocadores y gran fuente de inspiración para un escritor. A ver, Jorge dice, ¿cuál fue el libro que más te impresionó su final? Y de todos los tuyos, ¿qué párrafo de todos ellos fue el que cuando terminaste de escribir lloraste? Bueno, pues el libro que más me impresionó fue El fantasma de la ópera. Cuando yo tenía, no sé cuántos años tendría, pero muy pocos, yo qué sé, 8, 9 o por ahí. Y me acuerdo que estuve días y días sin dormir, o sea, una sensación espantosa. Hasta el día de hoy, cada vez que voy a un hotel y abro las cortinas, pienso que va a estar detrás el fantasma de la ópera, porque había una escena así en la novela. O sea que yo tengo mucho cuidado cuando corro las cortinas en los hoteles, precisamente por este trauma infantil. Pero los traumas infantiles son muy buenos para la literatura. Y me preguntabas qué párrafo de una novela mía recuerdo en especial. Ah, pues mira, no lo sé, pero sí sé cuál es el final que más me costó escribir, y es el final de Juego de Niños, porque es una novela especular, o sea que se puede entender de una manera y se puede entender de otra, y eso es un juego muy difícil porque tienes que poner dosis de una cosa y dosis de otra, pero al mismo tiempo dejar las dos posibilidades abiertas para que algunos lectores lean al A y otros lean B. Y es un final que recuerdo que lo escribí, no sé si como 20 veces o no sé si. Y yo creo que, ajá, a ver. Bueno, pues me han dicho que ya hemos acabado con las preguntas, así que agradeceros mucho que estéis ahí, que lo paséis muy bien en verano, que como decía antes es una época buenísima para escribir, para leer y también para disfrutar. Os mando un beso muy fuerte y nos volvemos a ver en septiembre.